quedó pendiente un poco tratar este informe, ¿no? del Foro Económico Mundial, del WEF, la 36ª edición del reporte sobre competitividad internacional, donde el IAE colabora, ¿no?, a través del Departamento de Economía. ¿Cuáles son los datos salientes que tiene este informe vinculado, por supuesto, a la economía argentina, Eduardo? Sí, a grandes rasgos estamos en mitad de tabla para abajo. De 140 países somos el 106, uno es el mejor. Generalmente ganan Suiza, Singapur, Estados Unidos, Finlandia, andan muy bien posicionados. Chile está 34, que es una buena posición, es el mejor de Latinoamérica, y Argentina castigada por lo institucional en general, pero otros factores también adversos, tiene un ranking, digamos, que hace que esta publicación no sea muy atractiva para comentar, ¿no? Porque evidentemente comentar un número tan negativo no estimula mucho, ¿no? Pero Eduardo, buen día. Esto, digamos, en este tipo de estudios, en el que hace puntualmente el World Economic Forum, priman las impresiones, digamos, las opiniones y las expectativas de la gente a la que se consulta, o se miden factores objetivos como desarrollo de infraestructura, digamos, cosas palpables. Buena pregunta. Es una mezcla. Lo que hace el IAE, por ejemplo, desde el año 94, mandar esta encuesta a empresarios, la llenan, es una encuesta muy larga porque hay 12 factores y cada uno de los factores se abren muchísimas preguntas, y eso es bien de percepción, ¿no? En realidad eso no es, ellos no pueden saber de educación, salud, macro, instituciones, pero se juegan por algunos números, eso se junta con datos duros, que eso no lo hacemos nosotros, lo hacen en Europa, y ahí sale el índice, o sea que es un mix de percepción, subjetividad, mucho de clima de negocio, más datos duros, y en general estamos mal en casi todos, salvo en algunos como tamaño de mercado, que nos da el número 27, tema tecnológico nos da un poco mejor, pero la macro que veníamos más o menos bien, se fue complicando y ahora estamos 114 de 140, que es el peor. Eduardo, ¿se habla con empresas de tamaño grande, con dueños de empresa o con gerentes de empresa? No, a grandes rasgos los que contestan, yo diría que son empresas más bien tendiendo a grandes, pero está repartida la mezcla. No hay mucha pyme, algunos es pyme, pero la mayoría son medianas o grandes, algunas multinacionales, otras argentinas. Ese es el ambiente. Es muy parecido a lo que sale en el ranking del Banco Mundial de hacer negocios, y es muy parecido al ambiente que hay en la calle sobre cómo está la competitividad, o sea, lo que puede sacarse de un foro como IDEA o algunos otros ámbitos. Es un poco el esquema, y después se hacen otras preguntas, como por ejemplo elementos que le complican la vida a los empresarios de Argentina. Primero sale inflación, segundo sale cepo, tercero sale acceso a financiamiento, cuarto presión tributaria, quinto corrupción. Es más o menos la música que uno escucha en los diarios y en las radios, ¿no? Ahora, teniendo en cuenta estos factores que vos acabas de enumerar, parece claro, digamos, que más allá de lo que sea la percepción en muchos temas, no es que, por ejemplo, un cambio de gobierno próximamente, digamos, sea Scioli o Macri el próximo presidente, predispone, hay otro clima u otra expectativa de que las cosas van a cambiar. Yo creo que, por ejemplo, si ganase Macri, tendería a pensar que el año que viene algunos de los indicadores van a andar mejor por el lado de apertura económica, posicionamiento internacional, o sea que podés ambiente de infraestructura. Yo creo que mejoraría. ¿Podés modificar tu posición como país por un factor político, digamos, como el que está pasando? No, seguro, eso va a influir, digamos. Lo que pasa es que ahora estamos en un número medio feo, 106, o sea que bajar a 80, 70 va a tomar su tiempo, ¿no? Como todos los rankings, hay que mirarlos en diagonal. Claro. No hay que creerse mucho cada número, ¿no? Porque, por ejemplo, China, uno diría, China es un país muy competitivo, pero en este ranking sale más o menos mal. ¿Por qué? Porque tiene regulaciones, tiene comunismo, o sea que es un ranking más de toda la batería de indicadores que tratan de hacer este tipo de análisis, ¿no? Dentro de una perspectiva histórica, ¿qué podríamos decir de este último resultado, ¿no? Históricamente, ¿cómo venimos en este...? No, venimos en los 90, estábamos un poco mejor, había menos países en la muestra, y yo te diría que del 2000 para acá venimos cayendo, y estamos, digamos, en la zona mala de Latinoamérica, ¿no? Cerca de Paraguay, cerca de Bolivia, o sea, estamos mejor que ellos, pero en esa zona. Después hay una zona mejor de la región, que son los cincuentones, los que están con 50, Brasil y México, y viene mejorando mucho Perú, viene mejorando Uruguay, en el esquema del ranking del WEF. ¿El mejor indicador de todas las variables analizadas, cuál fue?
No, el mejor indicador para Argentina es un tema de tamaño del mercado, que ahí no tenemos mucho mérito porque el tamaño es lo que es, y ahí somos número 27. Innovación 93, infraestructura 87, esos son los mejores números dentro de los 12 pilares, ¿no? De los 12 factores. ¿Y no te llamó la atención, por ejemplo, este puesto 87 en infraestructura? Infraestructura, si uno la mira, digamos, en lo que pasó en la década, ustedes lo conocen bien por todos los estudios que hacen, evidentemente es una mala gestión de energía, tanto combustibles, energía eléctrica, transporte, o sea, tendría que dar peor quizá, ¿no? Si tuvieras que decir el peor y pensando ya en un plan de gobierno, ¿dónde podría...? Lo más flojo sale la parte de instituciones, que es una variable paraguas, o sea, muy gaseosa y muy difícil de definir, como la competitividad, ¿no? La palabra competitividad, este ranking de competitividad, es una palabra muy atractiva, pero que no se sabe bien qué quiere decir, ¿no? Y si tuvieras que decir, ¿quién le da mucha bola a esto? No le dan. Yo lo pregunto en todas las clases, cuando siempre tengo una clase que es hablar de estos índices, y pregunto, ¿quién conoce el ranking del web? 5%. Ah, caramba. Y es el ranking más famoso de competitividad de todo el mundo. Totalmente. Hay otro que hace IMD, que es una escuela de negocios, que es muy parecido a la estructura, eso lo conoce menos gente todavía, es muy parecido al esquema del ranking. Y la idea del ranking está muy buena, son economistas muy famosos como Jeffrey Sachs, Sarley Martin, Michael Porter, que están atrás de todo esto, y arman unos foros buenísimos en regiones, hacen uno en Latinoamérica, otro en Europa, o sea, todo el montaje que hay atrás del web es muy interesante, y yo creo que se conoce poco en Argentina porque son números malos. Si tuviéramos 14, 18, esto saldría más en los medios de comunicación, estaríamos en Chile, por ejemplo, vos te metés en YouTube y lo presentan en universidades, le dan mucha más manija al inicio porque están 34, ¿no? Ahora, el tema, Eduardo, más allá de que un estudiante, por más que sea de posgrado y con un perfil, digamos, de dirigencial, no conozca estos foros, bueno, digamos, no deja de ser preocupante. La cuestión es, a nivel dirigencial político, digamos, el que tiene que definir políticas públicas en el país, digamos, ¿hay gente que esté interesada en los temas de competitividad, en infraestructura? Sí, competitividad, que es el campo amplio donde entra todo esto. Yo creo que gusta mucho, y yo te diría que es la discusión permanente de todos los coloquios de idea, y en el fondo siempre estamos hablando de eso. Ahora estamos más contenidos por el corto plazo, ¿no? ¿Qué pasa con el blue? ¿Qué pasa con los subsidios? Pero cuando uno mira, ahora que hay un poquito más de aire fresco con el tema de las elecciones, la idea de competitividad es muy atractiva porque engloba sector público con sector privado, y por eso muchos países tienen agencias de competitividad y tienen montajes para empujar esta dimensión, que en el fondo es una manera de llamar también el desarrollo, ¿no? O sea, la palabra competitividad uno la podría asociar a desarrollo, crecimiento sustentable, y bueno, para eso hay que hacer una buena sinergia entre sector público y privado, ¿no?